Una cosa es dirigir a los machistas y otra cosa es dirigir a las damas, a las mujeres. Hay que ser realista, hoy en día ni siquiera en el fútbol femenino. En el fútbol masculino, femenino y en todas las divisiones inferiores están pasando un momento muy mal. Es bien complicado. No quisiera ser entrenador de las damas. Antes el fútbol masculino no generaba lo que genera hoy en día. Es porque también tuvo su proceso. Es exactamente lo mismo que tiene que suceder con el fútbol femenino. El fútbol femenino en Ecuador, al igual que otras disciplinas deportivas, sigue sin ser comercial. Por esta razón, los medios de comunicación optan por brindar información sobre el balompié masculino profesional. Pero, ¿cómo realmente se sostiene al fútbol femenino? En el 2004 se organiza el primer campeonato de fútbol amateur. En dicha edición participaron 8 equipos, 3 clubes deportivos, 2 equipos universitarios y 3 equipos barriales. Para el 2005 solamente participaron 6 equipos y al año siguiente se incrementó el número de participantes. No fue hasta el 2013, AFNA, Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha, en conjunto con el Ministerio del Deporte, organizó el primer campeonato nacional de fútbol femenino amateur, avalado por la FEF, Federación Ecuatoriana de Fútbol. Después de este trayecto se inaugura la Superliga Femenina en el año de 2019, que es la máxima categoría del sistema de ligas de fútbol femenil de Ecuador. El torneo no tuvo mayor relevancia para los medios de comunicación televisivos. Definir el porqué es muy complicado, dado que entran diversos factores como economía, cultura, entre otros. Para reconstruir algunos momentos del primer partido transmitido en vivo, Fernanda Vázquez, exfutbolista profesional y presidenta del Club Ñañas, nos comenta cómo consiguió la primera transmisión en el 2018, torneo realizado por la CONFA, Comisión Nacional de Fútbol Aficionado, y retransmitido por Ecuador TV, en horario estelar. Nos iban a ver 30 personas. Y después de todo esto, eran 16,000 personas viendo un partido de fútbol femenino, que venían a ver el fútbol femenino, que nos venían a ver jugar. Antes no transmitía un partido de fútbol femenino, nunca jamás, por la televisión, incluso con la señal regalada. Ahora, y a Ñañas fue el primer encuentro que transmitieron, ¿sí sabían eso? 2018, a Ñañas fue el primer encuentro que transmitieron. Yo recorrí todos los canales de televisión y Ecuador TV aceptó transmitirlo, tuvo el rating más alto de todo el año. Y bueno, y después de eso ya ahora los canales se pelean por los derechos televisivos. El conseguir una transmisión de fútbol femenino para el 2018 era un verdadero reto, dado que en ese tiempo no existía un campeonato netamente de fútbol femenino, por tanto este no era visibilizado. Sin embargo, poco a poco se rompen los estigmas y se empiezan a luchar contra el machismo. Tiempo después, se viraliza la campaña realizada por Club Ñañas Yo Pateo Como Niña, con el objetivo de empoderar a la mujer dentro y fuera del deporte. El golpe de esta campaña da apertura a mujeres que les encanta el fútbol, pero que no lo desarrollan por temor a los comentarios de los demás, el mismo caso que sucedía en cuerpos arbitrales. En cuanto a árbitros femeninos, la primera árbitra ecuatoriana fue Shirley Ventimilla, fue titulada en 1968 como árbitro profesional. Aunque Shirley consiguió ese logro, no era evidente la conformación de ternas arbitrales femeninas. De esta manera, una de las mujeres que llega a cambiar dichos panoramas es Mónica Amboya, árbitra ecuatoriana con escarapela FIFA en el 2010. Hasta el momento he pitado y asistido a Juegos Olímpicos, Libertadores de la Conmebol, Copa América y Copas Mundiales Femeninas. Y claro, este camino no ha sido fácil. Tuve que esforzarme porque hablamos de un deporte donde no hace mucho era difícil imaginarse a una mujer dirigiendo un partido de hombres. A veces los comentarios te afectan, pero solo con carácter y determinación uno vence esos obstáculos. Al principio, te imaginarás, no todo era claro, los mismos cuerpos arbitrales de colegas criticaban las decisiones. Ahora es muy diferente, pero no se acaba esta lucha contra el machismo en el fútbol. Aún hay que trabajar para mejores sueldos, apoyo y sobre todo aceptación en el deporte que une e incluye a todos. Estoy muy orgullosa de pertenecer a la FIFA desde el año 2010 y también ser la primera mujer ecuatoriana en estar en el VAR. Fernanda Vázquez y Mónica Amboya han sido parte de la estigmatización machista, pero todo tiene su giro y en muchas ocasiones han sido aplaudidas por lo que ambas brindan al deporte. Sin embargo, no es el único obstáculo del fútbol femenino en la actualidad. A pesar de que la frase cliché "el fútbol es solo para hombres", después de nacida la Superliga Femenina, una de las productoras grandes como lo es DirecTV Sport,
decide confiar en el campeonato femenino y le empieza a dar un enfoque importante, especialmente como auspiciante. Hay que destacar que aunque la compañía ha manejado el campeonato y ha querido apoyar el fútbol femenil, la proveedora de televisión no da seguimiento a todos los compromisos. Hasta el último torneo disputado en 2022 se ha registrado que las transmisiones de partidos se realizan en últimas instancias del campeonato. José Antonio Cárdenas es responsable de la generación de contenido deportivo en DirecTV y de mantener la relación comercial y marketing con canales locales e internacionales. En este aspecto, José Antonio amplía el tema de transmisiones de fútbol femenino en el Ecuador. En el caso específico de la liga femenina, nosotros lo que hicimos fue primero entender cuál era la historia del fútbol femenino, el qué había pasado con el fútbol femenino en el Ecuador, el por qué el fútbol femenino no había tenido una historia más larga. Entonces, como te digo, lo primero es de entender por qué el producto femenino no había tenido antes un crecimiento, cuál es la razón de organizativamente no habían funcionado, qué cambios habían habido. Luego, obviamente, entender cuál era el futuro de ese producto para ver si era algo que nos interesaba o no nos interesaba auspiciar. A pesar de que se muestra como el único medio de transmisión, hay que darle la importancia también a la compañía CNT, que en el 2020 decidió tomar los cargos de transmisión y de igual manera se hacía presente en las últimas instancias del campeonato. A pesar de las múltiples condiciones del fútbol femenino, existen personas que apuestan por el crecimiento del mismo. Una de ellas es Analí Vasco, periodista deportiva y directora del primer programa de fútbol femenino denominado Pateamos Fuerte. Junto a su equipo periodístico, impulsa el fútbol femenino, no solo en el país, también al mundo entero. Los medios de comunicación, sin importar que sean de peso, por su trayectoria y por los años que llevan, el simple hecho de que le den atención y espacio al fútbol femenino ya suma. Solamente así, comunicando, la gente va a saber de fútbol femenino, va a aprender y va a familiarizarse y va a querer consumirlo. Creo que las transmisiones sí deberían continuar más allá de que existan derechos, obviamente, de televisión que de cierta manera no son todavía formales en el fútbol femenino, porque hay un acuerdo, pero resulta que solamente se transmite desde la fase de los playoffs y donde quedan los primeros partidos. La lucha por generar esta igualdad en el fútbol convierte ciertos medios digitales en ejes importantes para el crecimiento de los equipos femeninos y su masificación. El espacio de socialización es de suma importancia y los medios tradicionales deben tenerlo presente a la hora de las transmisiones. Sin embargo, Mercedes Añamice, docente e instructora Conmebol con especialización en fútbol femenino y primera comentarista de la Superliga Femenina en CNT Sport, sostiene una tónica diferente y marca a la falta de apoyo de las autoridades deportivas y la propia federación como un punto débil en la visibilización. En los aspectos sociales, los ministerios y la misma federación no consideraban competitivo el fútbol femenino. Consideraban que era un gasto, que no había afición. Además, que alguna vez escuché del secretario de la federación que no sé si el fútbol femenino, pero completaban 7 jugadoras y se retiraba en medio partido. De esta manera es como las instituciones deportivas del país no le dan la importancia necesaria al fútbol femenino. Asimismo, la importancia que la prensa le da a este ámbito deportivo no dista del de las instituciones antes mencionadas. Manuela Salazar, periodista deportiva y primera relatora radial femenina, explica que los medios no le dan el seguimiento adecuado al fútbol femenino. Lo que hemos conocido y hemos conversado a través de los años, en especial desde que iniciaría todo esto de la Superliga Femenina y como tal el torneo profesional por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, es, si bien de a poco ha ido las audiencias, siguen creciendo. Y esto también es una tarea que todavía queda pendiente por parte de todos los medios de comunicación, no solo los medios digitales, sino que también de los medios tradicionales, de poder llevarles esa información y dar a conocer que hay el fútbol femenino. Invitar a la gente, sobre todo, que también se atreva y que quiera conocer cómo se lleva a cabo el fútbol femenino. El deporte femenino es un tema que se encuentra en crecimiento. Esto se evidencia en los logros que se han conseguido desde el 2019 y es evidente que esta lucha porque sea reconocida va a continuar.
cada vez se hace más popular y se abre campo en este ámbito deportivo. Esperamos que en un futuro estos avances rindan fruto y cada día sean más las personas que apuestan por el crecimiento del balompié femenino, dado que brinda oportunidades no solo a las jugadoras o a la institución, sino que también ayudan al reconocimiento del país. Con nosotros será hasta el siguiente episodio de Playframe. Hasta la próxima.